Hola mi gente querida, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Mateo Raúl, vivo en Tallinn, Estonia. Para los que no me conocen, gracias por estar acá. Para los que me conocen, muchísimas gracias también por siempre seguirme. Y hoy los traigo acá conmigo en el camino que hago de lunes a viernes, todos los días, para ir a trabajar, porque quiero contarles algo que para mí es muy especial, un momento muy importante de mi vida, de muchos cambios y una decisión que no es fácil de tomarla para nadie, pero llegan momentos de la vida que hay que hacerlo, que la vocecita esa chiquitita que tenemos adentro hablando empieza a hablar más fuerte y nos sentimos también un poco más seguros en dar el paso, un paso a un cambio, a nuevos caminos, a nuevas puertas que se abren, pero que tenemos que dejar cosas para atrás para que podamos seguir adelante con nuestros sueños. Y la verdad es que he decidido renunciar a mi empleo. Sí, así mismo como lo escuchan, he tomado la decisión de dejar un empleo muy bueno, que me paga muy bien, que tengo muchas posibilidades de crecimiento y de seguir ganando más, pero sí, he decidido dejarlo y seguir con lo que realmente me gusta. Para el que no sabe, yo me dedico al rubro de ventas, trabajo en una empresa muy grande que tiene como 60.000 empleados, que tiene oficinas en todo el mundo, que te permite, si querés, hasta poderte irte a vivir a más países. Un empleo que puede ser el sueño de mucha gente que me está escuchando ahora en este momento, pero que realmente no lo era más para mí. Yo sé que en este momento mucha gente debe estar diciendo: Mateo, vos estás loco de remate, estás en Europa, solo, no tenés a nadie, estás largando tu empleo. Le avisé a mi mamá y a mi papá también para que no se preocupen antes de poner este video, porque no quiero más preocuparlos más de lo que ya los preocupé en la vida. Pero la verdad que sí, siempre fui una persona un poco loca, siempre he llegado a momentos de mi vida donde buscaba cambios, necesitaba desafíos nuevos, necesitaba sentir esa sensación de entusiasmo, vida, alegría otra vez dentro de mí, y para eso necesito meterme en proyectos nuevos, necesito hacer cosas nuevas, necesito hacer algo que no hice. Como diría en un ejemplo que ya he utilizado mucho, caminar en lo oscuro sin saber lo que me va a pasar, y necesito constantemente eso en mi vida. Hasta cuando entré a este empleo, para mí era un desafío muy grande en mi vida, y lo fue por este año y 2 meses ya que estuve, pero ya hace poco ya no sentía más esa cosa dentro de mí, esa cosquilla en el estómago. Tal vez algunos pueden entenderme lo que realmente quiero decir, y por eso después de meditármelo un poco, porque no soy de pensar mucho las cosas, sé que es un error, no lo hagan, pero soy una persona emocional, yo sigo mi corazón, totalmente mi corazón. Si no fuera así, nunca hubiera llegado a Estonia, nunca hubiera imaginado lo grandioso, increíble que es este país, y las decisiones las tomo así, con mi sentimiento, con mi corazón, con mi pasión, y así he tomado la decisión de dejar este empleo. Ahora son muchas preguntas que me estoy haciendo, y es saber qué será de mi futuro. ¿Será que realmente va a funcionar todo lo que me puse en la cabeza, lo que estoy pensando en hacer? ¿Será que la decisión que tomé es la mejor de todas? ¿Será que me voy a arrepentir? Pero bueno, solo viviéndolo y haciendo la experiencia para poder saberlo. Es muy loco pensar que esta es la última vez que voy a entrar por este pasillo, abrir estas puertas, y que esto en breve solo será una historia de mi pasado. Y el ascensor de la empresa que trabajo. Y acá llego a mi trabajo ya, en mi último día, y muchas más cosas por contarle todavía. Sin duda las incertezas son un montón, las dudas que tengo para adelante también, pero con la edad que tengo ahora, un poco más maduro, si así se puede decir, y con las experiencias de vida que tengo, no estoy tan preocupado como lo hubiera estado, no sé, 10 o 20 años atrás. Y las cosas que ya viví, pasé, me dieron el conocimiento y la sabiduría de saber y poder confiar que si necesito volver a buscar un trabajo o necesito de alguna forma volver a tener una entrada de dinero para poder pagar mis cuentas y seguir con mi vida normal, sé que puedo.
Entonces por eso sé que la decisión que tomé, la tomé tranquilo, a pesar de que fue muy rápida. Y ahora lo que más quiero en el mundo es poder seguir adelante con mis proyectos, hacer andar el YouTube, porque es algo que me apasiona, me gusta mucho. Siento que puedo ayudar mucha gente, tocar mucha gente en el buen sentido de la palabra, de una forma positiva, y darle a las personas una perspectiva de vida que a lo mejor no la conocen ni se imaginan que existe, y que esas personas sepan de que hay un lugar en el mundo que es muy bueno, justo, honesto, y que acá van a poder de repente realizarse de una forma que en donde están hoy no pueden. Y si no es eso también, siempre voy a buscar pasar mi felicidad, mi entusiasmo, o a veces cuando estoy triste también, pero de alguna forma algo positivo para dejarles a todos. Lo que tengo por delante ahora es darle duro a mis proyectos, luchar por mis sueños, darle muy duro al YouTube, a las ideas que se me vengan por delante de negocios. Siempre quise también tener mi pequeño negocio y seguir así soñando con entusiasmo y con alegría. Porque eso es lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene alegre, y eso yo creo lo transmito a todos ustedes cuando estoy hablando. Y eso es lo único que me importa también, porque una vez que llegué acá, con mucha inestabilidad, con muchas dudas, con poco dinero, pocos recursos y sin conocer a nadie, en un país totalmente desconocido, buscaba la tranquilidad financiera, buscaba el sueldo, buscaba la casa, buscaba las cosas básicas. Pero cuando llegué a conseguir todo eso y hasta me empezó a sobrar, me di cuenta que algo me pasaba, que ya no me sentía más con esa energía, con ese entusiasmo por dentro. Y fue ahí que me di cuenta que tenía que cambiar otra vez y ponerme en una posición donde me sienta más vulnerable, porque eso es lo que me hace querer ir por más en la vida. Y por otro lado también me di cuenta que cuando uno piensa que el dinero, la casa o el auto o todas esas cosas que uno siempre busca, que es esa tranquilidad económica, financiera y esa estabilidad, cuando llegué a encontrarla y tenerla, me di cuenta en realidad que esa no era la respuesta para mí y no es lo que quiero para mi vida. Por eso seguiré buscando y seguiré siendo de la forma que yo soy y no voy a parar. Y todo esto lo digo porque yo creo en la felicidad. Creo que tenemos que ir por nuestra felicidad. Creo que tenemos que hacer lo que nos gusta. Tenemos que desafiarnos. La vida es una sola y no podemos estar toda la vida haciendo lo mismo o estando en lugares donde no nos sentimos completos. Hay que ir detrás de lo que uno quiere y no hay que tener miedo. Hay que encarar, porque cuando uno encara los miedos es ahí donde uno crece. Cuando uno pasa por dificultades es ahí donde uno madura. Y es eso en lo que yo creo. También acordate, y siempre intento acordarme, que si se te están riendo o te están diciendo que sos loco o lo que sea, tal vez sea una buena señal de lo que estás haciendo es muy bueno. Y eso te lo digo para que no te dejes caer cuando encontrés una pared por delante. Vos intentás saltarla o pasarla por el costado, pero seguí adelante. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora en mi vida. Así que sin más, sin darle más vueltas, seguiré acá en Estonia, seguiré luchando, seguiré buscando formas de ayudarlos y ayudarme a mí, porque cuando ayudo a ustedes, yo me ayudo, porque la felicidad y la alegría y los mensajes que ustedes me pasan, a mí eso me devuelve también felicidad y alegría y me hace querer seguir más, porque al fin del día creo que lo único que busco es eso, estar bien conmigo mismo, estar feliz por encima de todo. Los quiero mucho, seguimos en el canal, seguimos con todo, suscríbanse, denle un me gusta y dejen un comentario. Hasta luego.